La violencia familiar es un tema jurídico importante de la actualidad, ya que las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia de cualquier tipo, psicoemocional, física, sexual, económica y patrimonial. No obstante ello, los hechos de violencia se dan incluso entre los integrantes de las familias, sean estos cónyuges, concubinos, parejas, parientes, incluso excónyuges o exparejas viviendo o no en el mismo domicilio. En México la violencia familiar se presenta en las familias independientemente de su nivel socioeconómico o grado educativo. Se tienen reportes de que las cifras de casos de violencia familiar son muy altos, sin embargo muchos de estos casos se mantienen en el anonimato y los familiares no llegan a presentar ninguna queja o denuncia o querella ante el Ministerio Público. La violencia familiar es un problema social, afecta no solo a quien recibe las agresiones, sino también a quien las presencia y el resto de los integrantes de la familia. La afectación no solo es de tipo física, sino también de tipo emocional o psicoemocional. Quien sufre de violencia familiar presenta trastornos psicológicos o psiquiátricos, crisis que incluso pueden llevar al suicidio. La dignidad, integridad o libertad de las víctimas de violencia familiar el queda también. Hay que tomar en cuenta también tenemos derecho a ser tratados con dignidad, que es un derecho humano y así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones, la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional, que todos pueden contar con sus propias referencias. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie o ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial de los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Bueno, son información o declaraciones que hacen en la Convención o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la afectora es una información que sí está puesta en la declaración.
y por lo tanto también es muy importante que también la sepamos. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo segundo: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, bueno, no sexo, la cuestión de género, ideología, religión o opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo cuarto: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y a la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. En el artículo quinto: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo sexto: todo ser humano tiene derecho en todas sus partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 9: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley o un juicio político en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, y en cualquier país este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza nacional o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Bueno, estos sí son... Este, este artículo 19 sí es muy importante porque es, esto es lo que sí se debe de hacer en cualquier parte del mundo y en cualquier país. O sea, no se, en muchos aspectos no se tiene que tener la libertad de opinión o de expresión y a veces se puede afectar por cualquier causa o cualquier medio. Es muy importante que las ideas sean liberadas y respetadas en cualquier instancia o en cualquier circunstancia para que el mundo cambie y mejore. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Que ese artículo 20 también está en la Constitución mexicana, en el, no se me olvida, en el artículo sexto constitucional. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, el artículo 21, directamente por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad o a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegura así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de su subsistencia por circunstancias independientes de su salud. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Bueno, esta es una parte de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo primero dispone, como había comentado, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En México, en nuestro país, la Constitución Política, en su artículo primero, garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos y, bueno, su artículo cuarto de la Constitución se refiere que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Además, este artículo señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, que es un derecho humano fundamental, el formar una familia. El Estado mexicano, consciente de esta problemática, ha trabajado en conjunto con instituciones y asociaciones no gubernamentales. Tipos de violencia en los códigos penales.
En principio, los integrantes de la familia tienen el derecho y la obligación de respetarse unos a otros en su integridad y vivir en un ambiente de armonía. Sin embargo, esto no siempre sucede así y se dan casos de maltrato físico, psicológico y de género o de atentado contra la integridad física. La violencia familiar consiste en que una persona lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica y física, bueno, física o de atentado contra el pudor patrimonial o económica sobre su cónyuge o esposa o esposo, concubina, concubinario, novio, madre, padre, abuelo, abuela, nieto, nieta, nieto, o cualquier persona con quien se tenga o haya tenido una relación afectiva con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla o denigrarla, independientemente de que se produzcan no lesiones o se configure cualquier otro delito. La violencia familiar puede darse aún y cuando el agresor y la víctima no viven en el mismo domicilio o incluso puede darse fuera del domicilio. Los códigos penales contemplan como tipos de violencia familiar la violencia psicológica, consiste en agresiones verbales o no ejercidas sobre la víctima, como por ejemplo ignorar, vejaciones, amenazas, insultos, manipulaciones, chantajes y otros más. La violencia física se manifiesta en agresiones ejercidas con un miembro del cuerpo del agresor o con algún objeto sobre la víctima, como por ejemplo pellizcos, golpes, puntapiés, estirar el cabello, bofetadas, heridas con armas, entre otros. Violencia patrimonial. El agresor realiza conductas consistentes a la destrucción, daño o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, como por ejemplo esconder el pasaporte, romper los títulos de estudio, quemar, rayar o dañar el automóvil de la víctima, entre otros. La violencia económica. El agresor priva a la víctima de lo necesario para su supervivencia, por ejemplo, no prever alimentos, no pagar los servicios del hogar, rentas, entre otros. El atentado contra la intimidad del cuerpo. El agresor utiliza prácticas no deseadas para la víctima o bien se abstiene de realizar este tipo de prácticas intimidantes contra el pudor con el objetivo de dañar, controlar o manipular a la persona. En nuestro país es muy frecuente saber de casos en los cuales existe violencia entre parejas o exparejas. Generalmente la agresión la comete el hombre sobre la mujer. También son frecuentes situaciones de violencia de padres a hijos que por mucho va más allá del llamado derecho de corrección. Además son numerosos los casos de violencia de hijos sobre padres adultos mayores. Lo, la violencia familiar en los códigos civiles y leyes para la familia de los estados. Además de la legislación penal, los códigos civiles o leyes para la familia de los estados reconocen el derecho de los integrantes de las familias a desarrollarse un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica, sexual y patrimonial. En los conceptos dados por los códigos civiles y leyes sobre la violencia familiar se advierte que la violencia familiar consiste en actos o omisiones o abusivos que se llevan a cabo de forma intencional por un miembro de la familia sobre otro miembro o bien sobre alguna persona con quien se haya tenido alguna relación afectiva, se encuentren viviendo o no en el mismo domicilio. Estas conductas o omisiones sobre la víctima pueden tener como objetivo dominarla, someterla, controlarla, golpearla, insultarla, agredirla en todo su cuerpo, dejar de proveer alimentos, asistencia o ayuda. Es considerable que no se ajustan como forma de educación, formación, derecho de corrección, la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Así que así es que se establecen normas como lo que se puede mencionar que los futuros contrayentes de matrimonio asisten a talleres de orientación prematrimonial en los cuales se les informa sobre la violencia familiar, así como medidas tratándose de casos de matrimonio, divorcio, guardia y custodia, patria potestad, alimentos, entre otros, con la intención de proteger a las personas de actos de violencia familiar o de violencias que impiden su desarrollo pleno y en armonía. Para atender los casos de la violencia o agresiones familiares, conforme al marco jurídico mexicano, existen diversas instancias que ofrecen asistencia a personas que son víctimas de violencia familiar.
Algunas de estas instituciones son centros de asistencia social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las entidades federativas, Centro de Atención a la Violencia Familiar CAVI de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Centro de Atención a Víctimas del Delito de Violencia Familiar de la Procuraduría o lo que de la Fiscalía también del General de Justicia de la Ciudad de México, Atención Nacional de las Mujeres y Mujeres, Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas. Las personas víctimas de violencia la familia pueden acudir a estos centros o instituciones para solicitar asistencia legal, psicológica, médica, alberga entre otros las víctimas de violencia familiar o quienes tengan conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de este delito, deberán presentar querella ante el Ministerio Público o denunciar los hechos ante las corporaciones policiales que correspondan. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.